Esta alabanza nos habla que Él nos ha hecho libres. ¿Cuántos somos libres en este día? Libres para su gloria, libres para su honra, libres para adorarle. Amén. Gloria a Cristo. Aleluya. ¿Me acompaña con sus palmas, iglesia? Y la canción dice algo así: yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Quiero adorar, ser verdaderamente libre por tu palabra en mí. Jesús, damos gracias, Señor, porque tú nos permites ser libres. En ti podemos encontrar paz, sanidad, libertad, Señor. Y somos libres para levantar nuestras manos y cantarte. Repite conmigo. Me has dado libertad. Aleluya, dale un fuerte aplauso al que te ha hecho libre para siempre. Él nos ha librado de la condenación, amén. Amén. ¿En cuánto estamos aquí para alabar el nombre del Señor? ¿Sabe? Muchas veces yo digo en mi oración cuando estamos aquí de que a veces no tenemos palabras para poder expresar todo lo que ha hecho Dios, y ciertamente también no tenemos formas específicas de cómo pagarle a Dios, porque aunque fuera por obras, aún así ni de esa forma podríamos pagarle. Sin embargo, yo creo que la mejor forma de pagarle a Dios lo que ha hecho por nosotros es seguirle y ser fieles y seguir su palabra conforme es. Amén. Entonces vamos a alabar al Señor. Queremos seguir alabando al Señor, ¿verdad? Amén. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y esta alabanza, amada iglesia, para nosotros es un poco nueva, porque son de las pocas que se han cantado aquí.
pero vamos a seguirnosla aprendiendo, amén. Y precisamente habla sobre lo que decía Giovanni, cómo podremos pagar al Señor. Dice que Él es el dueño del oro y de la plata y no tenemos nada. Nuestra vida le pertenece a Él, amén. Todo lo que somos es de Él, por Él y para Él. Aleluya. Vamos, iglesia, apóyanos con tus aplausos. Oh Señor, ¿cómo podré pagarte? Señor, ¿cómo he de demostrarte mi gratitud? Fuerte, iglesia, dice. Oh Señor, ¿cómo podré pagarte? Oh Señor, ¿cómo he de demostrarte mi gratitud? Me has dado tanto, ¿cómo podré pagarte? Oh Señor, tu gran bondad, pues me sanaste y tú me demostraste, tu grande amor, amor, amor. Oh Señor, ¿cómo podré pagarte? Oh Señor, ¿y cómo he de demostrarte mi gratitud? Oh Señor, ¿cómo podré pagarte? Oh Señor, ¿cómo he de demostrarte mi gratitud? Me has dado tanto, ¿cómo podré pagarte? Oh Señor, tu gran bondad, pues me sanaste y tú me demostraste, tu grande amor, amor, amor. Aleluya. Queremos alabar el nombre del Señor, ¿verdad? Ale. Aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a declarar que hoy queremos pagarle al Señor el sacrificio haciendo solamente la voluntad, amén, de Él en nuestras vidas, no la nuestra. Me has dado Aleluya. tanto, Sí, Señor. ¿cómo podré pagarte? Oh Señor, tu gran bondad, pues me sanaste y tú me demostraste, tu grande amor, amor, amor. Y sabes, esta canción dice que solamente haciendo la voluntad de Dios podemos agradarle, ¿verdad? Podemos demostrarle la gratitud que tenemos. Entonces vamos a cantar eso suavemente. Y dice algo así: haciendo tu voluntad. La iglesia dice, Haciendo tu voluntad, haciendo tu voluntad, haciendo tu voluntad, haciendo tu voluntad, fuerte. haciendo tu voluntad. Vamos, iglesia, diga conmigo: haciendo tu voluntad, 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 haciendo tu voluntad.
nos puedes guiar, Señor. Tú eres nuestra salvación. En ti podemos estar seguros. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros en todo momento. Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jesús es mi vida, es la fortaleza. ¿De quién me atemorizaré? Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jesús es mi vida, es la fortaleza. ¿De quién me atemorizaré? Cuando me quisieron matar y mis carnes devorar, mis enemigos cayeron por la fuerza de tu majestad. Mi corazón no temerá y nada prevalecerá. Y aunque se levante guerra, mi Señor tú vencerás. Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jesús es mi vida, es la fortaleza. ¿De quién me atemorizaré? Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jesús es mi vida, es la fortaleza. ¿De quién me atemorizaré? Cuando me quisieron matar y mis carnes devorar, mis enemigos cayeron por la fuerza de su majestad. Mi corazón no temerá, nada prevalecerá. Y aunque se levante guerra, mi Señor tú vencerás. Jesús es mi luz y mi salvación. 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 Aleluya. Decimos todos juntos. No puedo parar de alabar tu nombre. No puedo parar de bendecir tu nombre. Jesús, Jesús, no puedo parar. Jesús, Jesús, no puedo parar. No puedo parar de alabar tu nombre. Te adoramos, Señor. No puedo parar de bendecir tu nombre. Todos decimos, Jesús, Jesús, no puedo parar. Jesús, Jesús, no puedo parar. Aleluya. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Alabamos su nombre. Amén. Así dejamos el lugar a un hermano de aquí de nuestra iglesia, querido. Amén. Vamos a dejar el lugar a nuestro hermano Mervin, que tiene una palabra para nosotros. Amén. Aleluya. aleluya, sigamos gozándonos en la presencia de nuestro Padre, amén.
Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Sí. Bueno, hermanos, buenas noches. Que el Señor los bendiga. En esta noche vamos a abrir nuestras escrituras en el Evangelio. En la epístola de Santiago, en el libro de Santiago. Santiago, sí. Santiago capítulo 1, versículo del 1 al 4 vamos a estar leyendo. ¿Ya lo tenemos todos? Santiago 1, del versículo número 1 al 4. Y dice así la palabra del Señor: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Oramos. Padre celestial, en esta noche, Señor, estamos delante de ti, Señor, leyendo tu palabra. Queremos, Señor, escuchar tu consejo. Espíritu Santo, toca nuestras vidas, toca nuestros corazones, Señor, que podamos ser mejores cada día, Señor, que podamos alcanzar la estatura perfecta que es Jesucristo. En esta hora te pedimos que tu palabra sea como un bálsamo, un ungüento que cure heridas, Señor, que fortalezca, pero que también sea una espada que atraviese los corazones más duros, las mentes más duras, Señor, y podamos encontrar tu consejo y podamos crecer, Señor. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden tomar su lugar. Y en esta noche vamos a estar viendo la epístola de Santiago, el libro de Santiago. Vamos a comenzar con este libro, con esta carta, que es una carta universal. A mí me gusta mucho Santiago. Es uno de las partes de la Biblia que más me gusta, porque Santiago habla directo, habla de una forma directa, habla de una forma en la cual el cristiano se debe de comportar. La carta de Santiago es práctica. Santiago habla directamente a los creyentes. La realidad de la fe en Cristo debe de ser demostrada por los hechos y actitudes de quienes la profesan. Dice Santiago 1:22, hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Santiago en toda su carta habla de poner en práctica las cosas, no solamente de conocerlas, sino ponerlas en práctica, porque eso es realmente lo que es ser un cristiano, lo que mi vida refleja al mundo, que es Cristo Jesús. Debe ser eso. Y nos recuerda muy bien esa parábola del buen samaritano. Los dos primeros que pasan son
conocedores de la palabra, son personas que estaban en el templo, eran personas que servían al templo, pero cuando vieron la necesidad, ninguno se acercó y ayudó. Solamente un samaritano que hizo lo que tenía que hacer, amar a su prójimo. Eso es lo que habla Santiago. Muchas veces conocemos las cosas, pero no las ponemos en práctica. Y es lo que vamos a estar mirando. Y para empezar, vamos a ver, Santiago fue el que escribe esta carta, pero no aparece la palabra Santiago. Santiago viene de una palabra, se traduce de dos palabras que están en griego, que significa Santus Jacobus, que significa San Jacobo. Cuando la traducen al español, al inglés, le ponen San, juntan las dos palabras, Santiago. Santiago y Jacobo es lo mismo. Para que podamos estar en contexto, Santiago, el que escribió esta carta, es el hermano mayor de Jesús. En Marcos 6:3 dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. María tuvo más hijos con José. Jacobo, el que escribió, y uno de los pilares de la iglesia, es el que escribe esta carta. Los hermanos de Jesús no creían en Jesucristo. No creían, ellos creyeron después de la resurrección. Dice San Juan 7, del 2 al 5, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Hechos, y les digo que nadie, por eso Jesús más adelante dice: nadie es profeta en su propia tierra. Muchas veces con los que tenemos mayor oposición son los de la casa. Son los de la casa con los que tenemos mayor oposición, son los que no creen un cambio en nosotros. Jesús lo padeció, pero ellos creyeron después de que vieron todos los milagros y después de la resurrección. Los hermanos creyeron. Dice Hechos 1, del 13 al 14: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermanos de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vemos que después de la resurrección, la familia de Jesús cree. Son transformados y son alcanzados. Cuando ven que realmente Él era hijo de Dios, sus vidas fueron transformadas y creen en el Señor Jesucristo. En Hechos 15, del 13 al 15 dice: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Vemos que Jacobo, después de la transformación y después de aceptar a Jesucristo como su Señor, tiene un puesto primordial en la iglesia de Jerusalén. Es uno de los pilares, habla más adelante la Biblia, que es uno de los pilares de la iglesia de Jerusalén. Su vida fue transformada, ya creyó, y dice Gálatas 2, del 9 al 10: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales
los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Por qué les cuento todo esto? Para que ustedes vean el contexto de quién fue el escritor de la carta de Santiago. Fue el mismo hermano de Jesús, pero su vida fue transformada cuando él lo reconoció como su Señor. Y lo vemos en el capítulo, en el versículo número 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, salud. Santiago se presenta y después de eso dice: siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Vemos que Santiago nunca se pone un nombre, un título. Santiago dice, el primer título que pone es siervo, un esclavo, alguien que está con su Señor. Y Santiago pone en el mismo nivel a Dios Padre y a Jesucristo. Eso nos da a entender que Santiago entendió que Jesucristo era el mismo Dios, que Jesucristo era la tercera persona de la Trinidad. Lo pone en el mismo lugar, en el mismo peldaño, lo pone por igual a nuestro Dios Padre y a Jesucristo. Y eso para un judío era algo difícil de creer, porque los judíos dicen que solamente existe un Dios. Por eso tildaban a Jesús de anatema, porque decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Se ponía en el mismo lugar que Jesucristo, y cuando decía yo soy el Hijo de Dios, no decía que como creación, sino que el primogénito, su igual. Santiago, una persona que había dormido con Jesús, que había jugado las canicas con él, que había trabajado hombro a hombro, reconocía a Jesucristo como el creador de todas las cosas. Santiago se presenta voluntariamente como un siervo de Dios. Así nosotros nos debemos de expresar: soy un esclavo del Señor, soy un siervo del Señor, soy alguien que sirve al Señor, soy alguien que tiene una relación personal con el Señor. Y la palabra que ocupa al final cuando dice salud viene del griego, lo voy a leer como está escrito, chairein, que significa o que denota gozo y deseo implicado a favor de su felicidad. Jacobo habla y se considera siervo de Jesucristo, siervo de Dios. Habla a las 12 tribus en dispersión. Esto quiere decir que habla de una forma general, no solamente a alguien específico, sino una forma general, que también somos nosotros, porque nosotros somos el Israel que fue añadido, el Israel espiritual. Habla Hebreos, que somos el Israel espiritual, que también tenemos la promesa a través de Jesucristo. Y nos dice salud. Eso quiere decir, o nos quiere decir, que el gozo siempre esté con nosotros, que la felicidad de la salvación siempre esté en nosotros. Y esta palabra solamente es ocupada 3 veces: en Hechos 15:23, en Hechos 23:26 y Santiago 1:1. Y esas 2 veces que habla en Hechos, Jacobo es el que las dice. Y ahí confirmamos que el que escribió esta carta fue el hermano de Jesús, Jacobo. Dice el versículo número 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago nos está hablando a todos y nos habla como una familia, como parte del pueblo de Dios. Hermanos míos, somos hijos del Dios Todopoderoso a través de la sangre de Jesucristo. El que está junto a ti también es heredero de la gracia, es heredero de la gloria de Dios. Muchas veces se nos olvida eso, que el que está junto a nosotros también va a ir al cielo y también es hijo del Creador. Somos hermanos en Cristo. Y es algo tan bonito cuando decimos hermano, no es algo a la ligera. Muchas veces hasta se burlan los de afuera y dicen: ahí están los hermanos. Pero cuando yo te digo hermano y cuando decimos hermanos, es porque somos hijos de Dios
y tenemos la bendición y la promesa de la salvación, que ya somos otra vez, que estamos conectados con el Padre. Ya no somos criaturas, ya somos hijos del Señor. Aleluya. Hermanos denota un vínculo familiar, algo cercano, nos está hablando directamente a nosotros. Y aquí empieza lo bueno. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Directamente Santiago habla de la vida que estaban viviendo en aquel momento, la persecución de la iglesia, la vida que íbamos a vivir nosotros por creer en Jesucristo, la vida que están, las persecuciones y las dificultades que estamos viviendo nosotros por creer en las enseñanzas de la Biblia, por creer en Jesucristo. Y cuando realmente nos paramos delante del pecado y decimos, esto no está bien, esto no es así, yo creo esto. Yo platico con mi esposa y le digo que lo más difícil que vamos a tener que batallar con nuestra hija en la escuela es que ella defienda su fe. A nosotros ya no nos tocó, pero ella va a tener que defender su fe en el aspecto de que ella va a decir y va a creer que solamente existen hombre y mujer. Y ella va a tener que creer y va a tener que defender su fe cuando ella diga que no está a favor del aborto, porque Dios es vida, Dios no es muerte. A nosotros se nos hace fácil decir eso porque ya somos adultos, pero ella, delante de sus maestros, delante de sus compañeros, va a tener que defender esa fe, así como nosotros defendemos esa fe. Esas son las pruebas de las que habla Santiago, cuando somos golpeados o somos amedrentados por las creencias que tenemos. Muchos tienen gran confianza en su fe hasta que es sometida a pruebas difíciles por las adversidades y los desengaños. Todo el mundo tiene fe, pero cuando vienen los problemas, ahí es realmente la forma en la que una persona enfrenta la prueba revelará si su fe es viva o muerta, si es genuina o una imitación, si es o no una fe salvadora. Las pruebas nos hacen que nos examinemos y realmente sepamos si tenemos una fe salvadora. Les doy un ejemplo. Jesús lo dijo. En la parábola del sembrador, Jesús explicó que la semilla que cayó sobre las piedras son las que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Y que la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Cuando estamos en pruebas, ahí es cuando realmente nuestra fe es probada y podemos decir si tengo fe o no tengo fe. Y muchas veces, cuando viene la adversidad, lo primero que pasa, que se nos olvida que tenemos un Salvador. Las pruebas, todo el que vive en este mundo sufre de alguna medida de las pruebas, porque estamos en la consecuencia de la caída. Vivimos en este cuerpo, el resultado lógico de separarnos del Señor y que ahora vivamos en un cuerpo pecaminoso que todos los días batalla. Yo peleo todos los días con Mervin, el de la carne, el que me dice que tengo que decir, el que me dice que no tengo que orar, el que me dice que me tengo que alejar completamente, el que me dice que debo de hacer ciertas cosas que no son agradables para Dios. Todos los días yo batallo con Mervin. Las pruebas de un cuerpo pecaminoso que quiere deleitarse, no busca lo espiritual sino lo carnal. Y las escrituras mencionan algunos propósitos de las pruebas. Y estoy hablando de pruebas que afectan o pruebas que vienen por nuestra creencia. No estoy hablando de pruebas por consecuencia de nuestros pecados,
porque son cosas muy diferentes. Porque muchos dicen, es que estoy en pruebas, pero realmente te cayeron en un pecado o se descubrió un pecado que tenías por ahí, ¿no? No es lo mismo que te corran de tu trabajo porque están atacándote o porque es una artimaña o porque te encontraron que no llegas temprano, que faltas las veces que quieres, que tomas cosas que no son tuyas. No es lo mismo que digas, tengo problemas en mi matrimonio porque no compaginamos nuestra fe, a que te hayan cachado en una movida de adulterio de las dos partes. Esas son consecuencias del pecado. Las pruebas son lo que ataca nuestra fe y nos hace crecer más, lo que Satanás ocupa para que nuestra fe mengüe, lo que la carne ocupa para que nuestra fe y nuestra creencia en Dios mengüe. Esas son pruebas, lo que hace que sea menos cristiano, lo que hace que sea menos espiritual. Y la Biblia habla de que Dios permite pruebas en nuestras vidas. ¿Para qué? Para probar, número uno, la fortaleza de nuestra fe. Habacuc, todos hemos leído el libro de Habacuc y es una de las citas de todo el libro que es, yo creo que la mayoría conocemos. Habacuc, al meditar en la devastadora advertencia de Dios, que él estaba enviando a los caldeos para conquistar y prácticamente diezmar al pueblo, Dios le dijo lo que iba a pasar, que él estaba permitiendo eso. Y Habacuc dice estas palabras: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Aunque nos esté pasando cualquier cosa, aunque no tenga dinero, aunque no haya trabajo, aunque se esté diezmando mi salud, aún con eso yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios prueba la fortaleza de nuestra fe en las pruebas. Dios prueba la fortaleza de nuestra fe en las pruebas. Lo más normal, imagínense, lo más normal que hubiera hecho Habacuc era: pobrecito de mí, ¿por qué no estás pasando esto? ¿Por qué? Pero él dice: aunque no haya frutos, o sea, comida, aunque no haya trabajadores, aunque no haya nada, aunque esté desolado, aunque no haya absolutamente nada, aunque nos maten, yo sigo creyendo en el Dios de mi salvación. Las pruebas son para eso, para pulir y para hacer crecer. Un músculo no crece sin antes haberlo destrozado, porque es lo que hace un músculo. Al tú levantar pesas, las fibras de tus músculos se van rompiendo y se van haciendo más gruesas y vas teniendo músculos, masa muscular. Qué fácil sería el yo querer ser musculoso y no levantar una pesa, solamente por obra, ¿no? Qué bonito es decir, yo creo en Dios, y cuando viene la prueba, que es para fortalecer mi fe, me debilito y me hago menos. Y ya no quiero saber nada del Señor, ya no quiero saber nada de la iglesia, se me olvida la salvación, se me olvida la cruz, se me olvida el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero decimos, yo tengo fe. Ahí es cuando se prueba la fe, cuando la fe es probada. Otro punto en el por cual Dios permite las pruebas es para hacernos humildes, para recordarnos que no debemos de dejar nuestra confianza en el Señor, que no dejemos que nuestra confianza en el Señor nos vuelva arrogantes y autosuficientes espiritualmente. Muchas veces, cuando una persona está viviendo de victoria en victoria, de bendición en bendición, cuando Dios
está usando tu vida, o cuando tú estás viviendo una bendición tras otra de parte del Señor, en algún punto en tu mente piensas, algo estoy haciendo bien en mis fuerzas, soy el mejor predicador, soy el mejor músico, soy el mejor que ora. Cuando oro, los enfermos sanan. Cuando oro, la gloria de Dios desciende. Cuando oro, cuando digo algo, los corazones son conmovidos. Muchas veces Dios permite pruebas para que tengamos los pies en la tierra. Pablo habla sobre eso en 2 Corintios 12:7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pablo era una persona que podía enaltecerse de cualquier cosa. Pablo había sido instruido a los pies de Gamaliel. Eso quiere decir que fue instruido por el mejor rabí, el mejor maestro de la época. Era una persona que era letrada, era una persona que era amante de la palabra. Por eso al principio persiguió a los cristianos, porque era tanto su celo por la palabra, por Dios, que él dijo, no, esos anatemas hay que destruirlos. Y cuando tiene un encuentro con Dios, con Jesucristo, su vida es transformada. Y aparte de que su vida es transformada, Dios le permitió tantas cosas. Él habla de que llegó hasta el tercer cielo y pudo ver cosas. Imagínense lo que sintió Pablo en su corazón cuando Dios le mostró el cielo, cuando Dios le mostró toda la gloria y el lugar donde iba a estar. Imagínense Pablo, que él fue la herramienta que Dios ocupó para que tú y yo podamos conocer el evangelio, porque Pablo predicó a los gentiles, a los que no eran el pueblo judío. Pero Pablo seguía siendo humano, y Dios le puso algo para que cuando Pablito empezara a hacerse así, otra vez, sí, Señor, sé que no soy yo, sé que es tu gloria, sé que es tu bendición, sé que es por ti todo lo que hago. Dios es el que trabaja a través de ti. Somos instrumentos del Señor. Cuando realmente tú te dejas ocupar por Dios y Dios hace milagros a través de ti, después de eso debes de arrodillarte y decir, Señor, todo esto es por ti. Tú lo hiciste, yo no soy merecedor de esto, para que en tu mente no llegue. Porque claro, qué bonito se siente, la verdad. Cuando hablo en mi perspectiva, cuando los trabajos que hago en el ministerio, ecualizar, cuando predico, cuando he llegado a enseñar, hay hermanos que te dicen, no, hermanito, qué bien predica, hermanito, qué bonito se escucha. Y hay veces que en tu mente inconscientemente te engrandeces un poquito, a lo mejor. Pero también Dios me dio algo para que en mi mente yo sepa que todo lo que yo hablo y la fluidez que yo pueda hablar es porque Dios me le permite, porque también soy una persona que es tartamuda. Cuando me pongo muy nervioso empiezo a tartamudear y hay palabras que se me enredan. Dice mi hermano, saca el clutch para que sigas hablando. Ahí recuerdo cuando estoy así y empiezo y siento que voy a tartamudear, digo, Señor, ayúdame, porque yo en mis fuerzas y en mis capacidades no soy capaz. Así también nosotros, Dios permite pruebas para que si en algún punto estás creciendo o te sientes superior a cualquiera y pienses que todo lo que estás haciendo y todos los aplausos y todas las cosas son para ti, te voy a decir una cosa. Muchas veces somos el burrito por el cual el Señor está entrando a Jerusalén. Y pensamos que los aplausos son para nosotros, pero no, son para el Señor. Dios permite que suframos pruebas a fin de librarnos de nuestra dependencia de las cosas terrenales, materiales, conocimiento y experiencia acumulada.
¿Cómo les explico esto? ¿Y cómo entendemos esto? Dios permite algunas pruebas para que no dependamos de nuestros conocimientos, de nuestros contactos y del trabajo que tú puedes llegar a tener y de cualquier cosa que podamos llegar a tener, de los beneficios terrenales. Yo entiendo que muchos de nosotros vamos agarrando experiencia y yo creo que muchos de nosotros tienen buenos contactos en los cuales en algún punto tenemos alguna dificultad y nuestra mente dice, si me pasa esto, le puedo hablar a fulanito de tal para que me ayude. Y muchas veces confiamos tanto en nuestro poder económico, en nuestro conocimiento, en nuestras capacidades, que el Señor permite pruebas y nos hace ver que con lo terrenal, con nuestros conocimientos, no podemos hacer muchas cosas, que todo es por la gloria de Dios, todo es por el poder de Dios. Vemos en Juan 6, del 5 al 6, que Jesús, como siempre, tiene a la multitud delante de él y le pregunta a uno de sus discípulos, a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe falló en la prueba al responder, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Felipe, en vez de creer en la provisión de Dios, Felipe vio lo terrenal, lo físico. No tenemos tanto dinero para alimentar a todo este pueblo. Si aquí en este momento llegan 500 personas y le dicen a la hermana, hay que alimentarlos, la hermana en algún punto por el impacto va a decir, pero ¿dónde vamos a sacar dinero para alimentar 500 personas? Pero muchas veces Dios nos pone a prueba o Dios permite ciertas pruebas para que entendamos que la provisión y todo viene del Señor. Nuestro alimento, nuestro sustento, el conocimiento que tú tienes, las fuerzas para ir a trabajar vienen del Señor y son para Él, y Él provee nuestras necesidades y Él nos ayuda para salir adelante. Con eso no quiero decir que sea malo el conocimiento, porque nos ayuda a ser mejores y a poder dar mejores cosas, ¿no? El conocimiento, el tener un buen trabajo, el tener todas las capacidades que puedes tener. Los doctores siguen estudiando aun cuando dejaron la universidad después de las prácticas y siempre están estudiando. Cada 6 meses van a un simposio, cada 6 meses hay algo nuevo, siempre hay algo nuevo y siempre se están preparando. Y gloria a Dios por eso. Siempre te debes de preparar, siempre debes de saber algo nuevo. Los que ensayan siempre están ensayando para ser mejores, para hacer lo mejor posible para el Señor. Pero debemos de recordar que las fuerzas y todo eso nos los da el Señor. Y todo lo que necesitemos, Dios nos lo suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Muchas veces tengo 50 pesos, Señor, con esto voy a alimentar a mi familia todo el día. Y voy a creer en el Señor, capaz de que parto un huevo y salen 3 jam. Claro, Dios provee, ¿no? En esa forma, si yo confío en Dios, que Él proveerá. O de repente llega alguien, oye, hermanito, pensé en ti, aquí está un pollito asado. Gloria a Dios, confiar en la provisión de Dios. Muchas veces vemos lo material, lo físico, lo que estamos delante. Se nos olvida que nosotros estamos y tenemos la ciudadanía del Señor. Que tenemos y que estamos allá en las riquezas de gloria. Porque no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y aún cuando nos estemos muriendo de hambre, de trabajo, Dios siempre nos va a proveer. Y debemos de confiar en el Dios de nuestra salvación. La palabra griega que ocupan para estas pruebas es peiramos. Esta palabra significa o denota adversidad, tentación, provocación al engaño y poner a prueba. Las pruebas en las cuales está hablando Santiago es, te van a querer engañar, van a poner a prueba tu fe, vas a ser tentado, va a haber adversidad, va a haber un choque, vas a tener. Pero también dice
Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué debemos de tener gozo cuando estemos en pruebas? Número 1, porque Dios está de nuestro lado y no nos va a dejar. Segunda de Pedro 2:9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Y Salmo 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Porque Dios está de nuestro lado. Ten gozo en las pruebas porque Dios está ahí contigo, no estás solo. No estamos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza en el Señor. ¿Por qué debemos de tener gozo? Porque con Cristo somos más que vencedores. Romanos 8:36 dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos más que vencedores. No hay nada en este mundo que nos va a separar del amor de Dios. Debemos de tener en nuestra mente eso. Somos más que vencedores. No hay nada que te pueda separar de Jesucristo. Él te tiene en sus manos. Él siempre está al pendiente de ti. Porque, número 3, ¿por qué debemos de tener gozo? Porque tenemos las armas para vencer las pruebas. Dice Efesios 6:17-18: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los salmos. Cualquier ataque que estés recibiendo, recuerda que tienes el yelmo de la salvación. No estás solo, ya hay alguien que pagó el precio por ti, ya hay alguien que pagó con sangre tu vida, tu salvación, tu alma. Ya hay alguien que no subestimó ser igual a Dios, sino que se humilló hasta lo sumo para ser igual que nosotros y más aún abajo, que murió en un madero por ti y por mí para que podamos ser llamados hijos de Dios y podamos tener otra vez la comunión con Dios Padre. Recuerda todos los días eso. Cuando el enemigo venga y te diga: tú no eres nadie, tú no vales nada, tú estás haciendo todas las cosas mal, cuando pienses que todas las cosas te están saliendo mal, recuerda que para alguien fuiste valioso, para nuestro Señor Jesucristo. Fuiste tan valioso que Él se entregó por todos los pecados anteriores, presentes y futuros, para que tú y yo podamos ser llamados hijos de Dios y tengamos la salvación. Cuando algo te esté atacando, cuando te sientes mal y empiezas a menguar tu fe, recuerda que tienes la salvación. Es lo más importante. El yelmo aquí, el casco, que en tu mente nunca se olvide la salvación, que en tu mente nunca se olvide el madero, que en tu mente nunca se olvide la sangre derramada por el Cordero. Eso nos hace que nuestra fe sea aumentada, que nuestra fe sea puesta en alto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios fortalece nuestra vida, y cuando estamos haciendo algo mal, llega hasta lo más profundo y toca y dice: eso está mal, eso no está bien, y nos hace crecer más. Tenemos la palabra del Señor, la que nos ayuda a recordar eso, de que somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Tenemos las herramientas, por eso debemos de estar siempre gozosos, porque no estamos a la deriva en este mundo.
tenemos las herramientas para poder salir adelante a través de las pruebas. Porque las pruebas indican que estamos viviendo fielmente a Dios. Segunda de Timoteo 3:12 dice así: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es lo que les comentaba. Cuando tú y yo vivimos conforme a las normativas de Dios, cuando tú y yo vivimos conforme a lo que Dios manda, vamos a tener persecución. Pero en ese momento vamos a entender y vamos a recordar y vamos a tener gozo, porque lo que estoy viviendo va y está conforme a las Escrituras. Si estoy teniendo persecución es porque estoy bien en los caminos del Señor. Los apóstoles se gozaron cuando enfrentaron pruebas y sufrieron por Cristo. Dice 1 Pedro 4:13: sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gózate cuando estés sufriendo por la persecución. Gózate cuando estés pasando por pruebas. Los apóstoles pasaron por pruebas. Los que caminaron con Jesús, los que Jesús les predicó, lo que Jesús les enseñó, con los que Jesús durmió, sus amigos íntimos, ellos pasaron pruebas. ¿Quiénes somos nosotros? No digo que no seamos iguales, porque pues todos somos hijos de Dios. Ellos mismos se llaman siervos, como Santiago lo dice. Pero debemos entender eso. La Biblia no nos habla de que vivamos o que vamos a tener una vida sin preocupaciones, sin conflictos, sin pruebas. La Biblia nos habla de una prueba tras otra para que nuestra fe sea más grande y podamos crecer en estatura espiritual como la estatura de Cristo, dice la palabra. Y les quiero hacer una pregunta: ¿se está usted gozando en las pruebas? ¿Usted se está gozando aún cuando no tiene trabajo? ¿Se está gozando aún cuando está pasando por pruebas con sus hijos, con su esposa? ¿Nos estamos gozando? Recordemos que debemos de gozar cuando estemos pasando por eso, por todas las cosas. Y sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago nos enseña que la prueba de nuestra fe produce paciencia. La palabra paciencia, que viene del griego upomonei, que significa resistencia, aguante, rehusar, darse por vencido, perseverancia en los tiempos difíciles. Cuando usted y yo estamos pasando por pruebas y las estamos resistiendo con gozo, estamos creciendo más en resistencia, en aguante, estamos creciendo más como cristianos, como hijos de Dios. Ya no estás pequeño, ya vas creciendo, ya tu músculo se va haciendo más grande. A través de la prueba, a través de eso, tu músculo se va haciendo más grande. Y van a haber cosas en las cuales cuando vengan a ti ya no te van a afectar, porque tú ya vas a estar confiando en el Señor. Ya tu vida va a dar un paso adelante, no 2 pasos hacia atrás. Ya estás avanzando. Cuando no tengas dinero para ciertas cosas, vas a recordar que Dios provee todas tus necesidades y ya no vas a estar angustiado 2 o 3 días llorando, tornándote de los huesos y diciendo: ¿qué voy a hacer para alimentar a estos chiquillos? Yo tengo una, pero aún así hay que pagar escuela, hay que alimentarla, viene la luz, todo ese tipo de cosas que ya he confiado en decir: Señor, tú vas a proveer. Y pasó esta semana, nos habíamos acabado lo de la semana y Dios proveyó el domingo para acabar la semana. Y le digo a mi esposa: ya ves, Dios proveyó. Ya Dios provee nuestras necesidades. Y aún así, aún cuando hubiéramos estado bien justos, yo sé que ya las necesidades están cubiertas porque confiamos en un Dios que no deja a sus hijos solos. Estamos resistiendo, estamos gozando, estamos siendo adelante. Cuando nuestra fe es probada, es allí cuando nos damos cuenta si realmente estamos disponibles a permanecer firmes en nuestra convicción
o a huir como cobardes. Ahí nos damos cuenta si cuando viene lo difícil huimos o resistimos, si nuestra fe realmente es una fe salvadora. Y que la paciencia, dice el versículo, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Este pasaje y esta última parte que vamos a ver nos está diciendo algo, que después de eso, después de las pruebas, viene la paciencia. Y la paciencia va a ser una obra en nosotros perfecta para que seamos perfectos y completos. La palabra perfectos que ocupan es teleios, que indica una madurez espiritual. Vamos a crecer, ya no vamos a ser unos bebés, vamos a ser más grandes. Y voy a terminar con estos dos versículos. Mateo 24:13 dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo, dijo Jesús. Y en otra ocasión dijo, en Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermanos, en esta tarde, en esta noche, les voy a invitar a que le pidamos al Señor que nos ayude a tener gozo en las pruebas, que nos ayude a estar conscientes de que Él está con nosotros, que Él siempre va a estar con nosotros, que Él está siempre con nosotros y que las pruebas no son algo malo, que las pruebas son algo para que podamos crecer espiritualmente. Unas piernas que no caminan se estropean. Un músculo que no se ocupa se estropea. No puedo yo ser mejor, no puedo ser un mejor corredor, no puedo ser un mejor músico, no puedo ser alguien y no puedo ser un mejor cristiano si no estoy día tras día en pruebas que hagan que mi fe, que mi enseñanza, que en mi conocimiento sea aumentado. Las dificultades, el mar bravo hace a buenos capitanes. La guerra hace buenos capitanes. La pelea, la confrontación hace buenos boxeadores. Todo lo que no es probado no puede llegar al siguiente nivel. Si tú y yo no podemos y no queremos ser probados, y si tú y yo huimos de las pruebas, no vamos a crecer como cristianos y no vamos a estar en el siguiente peldaño, no vamos a crecer, no vamos a llegar a la meta que es Cristo Jesús. Y le podemos pedir a Dios que nos ayude, le podemos pedir a Dios que nos recuerde, no estamos solos. Recuerden que no estamos solos, que Dios siempre está con nosotros. Padre Celestial, en esta noche, Señor, te agradecemos, Padre, tu palabra. Agradecemos, Señor, lo bueno que tú eres con nosotros. Agradecemos, Padre, las pruebas que vienen a nuestra vida, Señor. Hemos visto y hemos aprendido que debemos estar gozosos en las pruebas, que debemos entender que muchas pruebas, que mucha situación es para que crezcamos en nuestra fe, que nuestra fe sea probada y que podamos entender que realmente estamos en ti o no estamos en ti, Señor.